El bien jurídico en los delitos contra la administración pública. Comenzamos con el análisis del concepto de bien jurídico. El concepto de bien jurídico es una de las categorías más recurrentes de la doctrina penal de la parte especial por la importancia que el objeto de protección tiene en el estudio del delito concreto. Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito. El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio, etc., son bienes jurídicos. Pero también lo son la administración pública, entendida como conjunto de circunstancias de funcionamiento de la administración que posibilitan el desarrollo de las personas. También la administración de justicia, el medio ambiente, la salud pública. Se trata de bienes supraindividuales que también son objeto de protección por el derecho penal. El derecho penal protege bienes jurídicos personalísimos, pero también bienes supraindividuales, entre los que se incluyen los llamados intereses difusos, realidades valoradas socialmente que afectan a diversas personas sin hallarse encarnadas en objetos materialmente tangibles. El concepto de bien jurídico cumple una función instrumental en cuanto permite clasificar los diversos delitos en torno a sus respectivos bienes jurídicos. Se habla así de la función sistemática. Cumple también una función interpretativa, en cuanto permite interpretar los diversos preceptos desde la perspectiva del bien jurídico que vienen a tutelar. Por tanto, es esencial poder identificar cuál es el bien protegido en cada delito. Sería inidóneo afirmar que es aquel que la ley dice se protege. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, el bien jurídico protegido es la administración pública, porque se trata de una tautología. Lo relevante es poder definir qué se entiende por tal bien jurídico. El bien jurídico cumple además una tercera función, la político-criminal, que significa que sirve para establecer límites a la acción del legislador cuando define como delitos determinadas conductas. Un derecho penal garantista es aquel que ofrece límites y barreras a un uso desmedido del ius puniendi. El bien jurídico ofrece un límite al no ser posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, al no poder elevarse a la categoría de delito conductas que solamente atentan contra intereses políticos, ideologías, etc., y no contra realidades valoradas socialmente. Concepto de administración pública. La administración pública es el aparato de gobierno y gestión de los intereses públicos. La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por su parte, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común establece que se entiende a los efectos de esa ley por administraciones públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas tendrán asimismo la consideración de administración pública. La estructura de la administración pública revela una pluralidad de administraciones con personalidad jurídica propia que no solo incluye las administraciones territoriales, Administración General del Estado, administraciones autonómicas y entidades locales, sino también las llamadas administraciones instrumentales o institucionales, que son los organismos públicos, y por último las administraciones corporativas. Las administraciones públicas, en su tarea de satisfacer el interés general, son titulares de una serie de potestades exorbitantes respecto a las personas jurídicas de naturaleza privada. Como contrapeso a tales potestades exorbitantes, las administraciones están sometidas a un conjunto de límites y garantías propios del Estado de Derecho: sometimiento al derecho, control judicial, garantías patrimoniales, etc. Cada una de las administraciones está dotada de un conjunto de recursos económicos cuya gestión estará sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero que establezca la norma correspondiente. Cada administración también cuenta con sus propios recursos humanos. Concretando el concepto de administración pública, esta se puede definir como el aparato organizativo del Poder Ejecutivo, es decir, la prolongación ejecutiva del Gobierno.
A través de la administración pública, las decisiones políticas se convierten en actuaciones concretas. De hecho, cada instancia de poder tiene su administración. La administración pública está integrada por un conjunto de órganos diversos con funciones ejecutivas. Las relaciones entre la administración pública como organización del poder ejecutivo y los ciudadanos se regulan a través del derecho administrativo. El origen de esta rama del derecho, con un funcionamiento y una fundamentación diferenciales del derecho que regula las relaciones entre los particulares, se encuentra en el principio de la división de poderes. De la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial y de la consolidación del Estado de Derecho, se deriva la necesidad de una regulación autónoma de la función ejecutiva que impida la intromisión de los otros poderes, pero a la vez que la someta a la ley como expresión del Estado de Derecho. La administración pública tiene reconocida por ley personalidad jurídica, por lo tanto, es destinataria de normas jurídicas y responsable de sus actuaciones, y responde ante otras administraciones de los tribunales de justicia y de los ciudadanos. El bien jurídico en los delitos contra la administración pública. El bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública es, con carácter general, el correcto funcionamiento de la misma. Sin embargo, en aquellos países en los que surge una posible consolidación de la corrupción como fenómeno sistémico, la política criminal de los últimos años podría verse influida por este fenómeno, pasando de una visión particular o aislada de los delitos contra la administración pública, el delito como fenómeno individual, a una concepción integral de la criminalidad en el desempeño de la función pública, el delito como fenómeno global. Este cambio de enfoque no es espontáneo o coyuntural. Responde a diversos factores que trascienden a las motivaciones moralistas, es decir, lealtad de funcionario público al Estado, a las motivaciones autoritarias, esto es, sujeción del funcionario al Estado, o a las motivaciones patrimonialistas, en la protección de la función pública. Tiene que ver con la consolidación del ejercicio de la ciudadanía, con la búsqueda de la igualdad de trato en la obtención de prestaciones públicas, con la exigencia de recibir servicios oportunos y de calidad, con la creación de un espacio de seguridad en las inversiones y con la transparencia externa e interna de las instituciones. Estos intereses públicos o privados hacen de la función pública una categoría jurídica de carácter multidimensional. La amplitud del objeto de protección en los delitos cometidos por funcionarios públicos o por particulares contra la función pública se engarza ciertamente con la evolución del papel del Estado frente al administrado. El Estado no es concebido como un productor de múltiples servicios públicos brindados a los administrados por un funcionariado altamente burocratizado. El Estado, por el contrario, ha devenido en una institución subsidiaria compuesta por funcionarios ejecutivos que deben brindar productos de alta calidad a ciudadanos en su función de clientes. Ahora bien, la evolución de la actividad estatal hace que se replantee el papel que puede cumplir el derecho penal en la protección de la función pública. Al respecto debe tomarse en cuenta lo siguiente. A. La consolidación de la naturaleza subsidiaria de la actividad estatal tiene repercusión en el tratamiento del patrimonio del Estado frente al de los particulares. B. La especialización del funcionariado y de los sistemas de información incide igualmente en una mayor flexibilidad del principio de legalidad. C. La búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la producción de bienes y servicios en un mundo competitivo y globalizado implica una mayor discrecionalidad en las actividades regladas de los funcionarios. D. El uso de mejores medios tecnológicos trae como consecuencia un uso más intensivo del control preventivo antes que sancionador. Estas consecuencias traen consigo un cambio de paradigma en la determinación y alcance del bien jurídico conocido como administración pública en sentido objetivo. A su vez, esta reformulación del bien jurídico debería incidir en el contenido, alcance o relevancia penal de las conductas criminalizadas bajo el rótulo de delitos contra la administración pública. El análisis del bien jurídico en el contexto de los delitos contra la administración pública requiere una reformulación del nomen juris del bien jurídico. Así, una primera consecuencia formal del planteamiento precedente tiene que ver con la adecuación del título que designa los delitos cometidos por funcionarios públicos o particulares contra la administración pública, el título 19 del Código Penal. En un contexto constitucional, la administración pública no debe ser protegida como una institución corporativa o estática frente a la conducta de los administrados o administradores públicos. Lo que interesa, en primera línea, no es que el Estado, concebido como ente administrador, subsista como tal.
La razón de ser del Estado administrador está vinculada al cumplimiento de funciones cuyos destinatarios últimos son las personas. Una visión estatista del bien jurídico se corresponde más con un criterio omnicomprensivo de los intereses tutelados. Con ello, lo que constituye un instrumento de bienestar se convierte en un fin en sí mismo. Por el contrario, una primera aproximación al bien jurídico pasa por considerar que lo que se protege en principio no es la administración pública, sino la función pública, entendida como el conjunto de actividades permanentes, regladas y relevantes desarrolladas por los funcionarios y empleados del Estado en beneficio de los individuos. El alcance de los sujetos activos en este tipo de delitos es una decisión político-criminal independiente del contenido del bien jurídico. Por lo demás, la lesión al bien jurídico función pública también puede ser realizada por particulares. Pensemos, por ejemplo, en el cohecho del artículo 424 del Código Penal. Otra cuestión interesante en relación al bien jurídico en los delitos contra la administración pública es su carácter multidimensional, siendo necesario comprender los múltiples intereses que pueden resultar afectados con estos delitos. Detrás de la caracterización del bien jurídico administración pública como un bien institucional en el que el delito tiene efectos supraindividuales, no siempre se constata la idea del merecimiento de protección, o la conducta ilícita no siempre afecta de manera directa y prioritaria a la institución, sino a los destinatarios de la actividad estatal. Es necesario, por tanto, matizar la concepción general y abstracta del bien jurídico y reconducirla hacia otra más particularizada, de acuerdo a la norma que sea vulnerada. Con ello se iría hacia una progresiva concreción del bien jurídico que reemplace la concepción excesivamente formalista que se oculta en criterios amplios y abstractos como la correcta gestión en la actividad pública, la infracción del deber del funcionario público o su falta de fidelidad o lealtad al Estado. En su lugar, debe llegarse a diversos objetos de tutela con un contenido más material o aprehensible. Esto significa, en consecuencia, que se reconozca el carácter multidimensional del bien jurídico. Desde esta perspectiva, los distintos aspectos que lo conforman tendrán mayor o menor relevancia según la clase de conducta descrita en el tipo penal. La concreción del bien jurídico, dotándolo de contenidos materiales y múltiples, tiene incidencia en la determinación de la naturaleza de la afectación requerida para dar relevancia penal a una conducta realizada por el funcionario contra la función pública. Se ha sostenido con frecuencia que el núcleo del injusto en este tipo de conductas se encuentra en la infracción del deber al que está sujeto todo funcionario en su condición de tal. La acentuación de este criterio tiene, sin embargo, diversas consecuencias que terminan exacerbando la punibilidad de este tipo de conductas. A. Preeminencia del desvalor de acción sobre el desvalor de resultado a través de tipificación de delitos de pura actividad. B. Difuminación de la afectación material mediante la tipificación de conductas de peligro abstracto. C. Prescindir del perjuicio material en favor de la exigencia de la inobservancia formal de normas. D. Mayor punibilidad a los funcionarios por dicha condición. E. Inexistencia de graduación en el perjuicio cuando aparece como elemento típico para efectos de determinar la relevancia penal o administrativa o el tipo de infracción penal. F. Doble sanción administrativa y penal sustentada en el diverso fundamento de la imputación. En concreto, esta concepción formalista del bien jurídico incide en una forma de tipificación de las conductas contra la administración pública que pone en cuestión el principio de afectación del bien jurídico o la eficacia del propio sistema penal. Para finalizar brevemente la problemática del bien jurídico protegido, a lo largo del tiempo, el bien jurídico que se dice lesionado por el gestor público ha variado a lo largo de las décadas. En unas épocas fue la violación del deber del cargo, siendo el titular de este bien jurídico la Administración, casi reducida al Gobierno o Poder Ejecutivo, y entendiendo que lo que protegía el derecho penal era su prestigio o dignidad. Esta opinión resulta hoy inadmisible, ya que proviene de una visión totalitaria de la actividad administrativa y así hay que desechar que el bien jurídico común a todos estos delitos sea la infracción del deber del cargo, ya que resulta incompatible con la idea del Estado de Derecho. De este modo, podemos determinar un bien jurídico categorial constituido por el ejercicio correcto de la función pública dentro de la legalidad y la Constitución, ya que en la Constitución se configura que la actividad de la Administración queda sometida a la legalidad y al servicio de los ciudadanos.
Josefina García Cervigón, docente en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED y profesora tutora en el Centro Asociado Ramón Areces de Madrid.